El episodio se titula Alucinación. Desde que comienza el episodio vemos a dos hermanas durmiendo en su habitación cuando vemos que había entrado Iván con una arma de fuego para apuntarles. Despertando una de ellas, le pidió clemencia, pero Iván sin compasión le disparó en el pecho acabando con su vida. Cuando se levanta la segunda hermana muy asustada le suplica por su vida, pero como si Iván no le importara, de una manera fría y sin compasión, le disparó mortalmente acabando con su vida. Quedando muy arrepentido Iván por el crimen que había cometido, cuando vemos que todo había sido una pesadilla, despertando Iván muy asustado y confundido por lo que había soñado. Cuando pasamos a la siguiente escena, viendo a las dos hermanas y a los padres de ellas desayunando, hablando sobre lo difícil que era el tráfico en la ciudad, cuando le pregunta su madre a Esmeralda que si tendría clases, contestando Esmeralda que no porque tendrían junta de maestros, interrumpiendo su padre para decirle a su madre que era muy tarde, saliendo no sin antes despedirse de sus dos hijas, preguntándole Esmeralda a su hermana si llegaría temprano a la casa, contestando su hermana que llegaría un poco tarde, despidiéndose de Esmeralda, quedando muy feliz Esmeralda. Cuando pasamos a la siguiente escena, viendo a los padres de Esmeralda en su tienda, diciéndole la madre que los proveedores no le habían surtido la mercancía que les había pedido, pero el padre le responde que él se iba a encargar de ese asunto, cuando en ese momento había llegado unas de sus clientas a comprarles, atendiéndola. Pasando a la siguiente escena, viendo que alguien había tocado la puerta, saliendo Esmeralda para ver que era Iván, pues era compañero de clases de Esmeralda, le pregunta que si tenía los apuntes de la escuela, contestando Esmeralda que se los iba a pasar si Iván le ayudaba a hacer un trabajo que no podía terminar sola, aceptando Iván. Cuando Esmeralda se fue a la cocina para apagar la estufa, vemos como Iván hace unas caras extrañas, como si ya conociera la casa. Cuando en ese momento Esmeralda había terminado, se dirigen hacia la habitación. Cuando ya entraron a la habitación, Iván se quedó perplejo al ver que era el mismo lugar donde había tenido esa turbia pesadilla. Quedando muy sorprendido, le preguntó a Esmeralda que por qué estaba así, contestando Iván que había tenido un sueño en ese mismo cuarto. Sin poderle creer le dice Esmeralda que era imposible que soñara un lugar donde nunca había estado, preguntándole que qué había sido lo que había soñado, contestando Iván que había soñado que mataba a su hermana y a ella, quedando Esmeralda muy aterrada y en shock por la respuesta de Iván. Cuando ya después de un rato de estudiar, Esmeralda le dice a Iván que dibujaba muy bien, que aprovechara ese talento para ser un arquitecto, contestando Iván que sí era muy buena idea. Cuando en ese momento llegó la hermana de Esmeralda para preguntarles si ya habían terminado, contestando Esmeralda que todavía no, cuando Iván de un momento a otro, se había comportado de una manera muy extraña, dándose cuenta Esmeralda, le pregunta que por qué estaba así, contestando Iván que nada. Pasando a otra escena viendo a los padres de Esmeralda, diciéndole su padre a su esposa que saldría un momento a pagar algunas cosas, no sin antes pasar a la casa para ver a sus hijas saliendo muy apresurado, quedando la madre muy contenta. Cuando ya en la casa había llegado el padre de Esmeralda, pero cuando entró a la casa se dio cuenta de que había un silencio muy extraño. Sin respuesta de sus hijas se dirigió hacia el cuarto. Cuando entró miró como sus dos hijas fueron brutalmente asesinadas, se acercó a Esmeralda, pero ya era demasiado tarde, pues ya había muerto, llorando sin poderlo creer el padre de Esmeralda. Pasando a la siguiente escena, viendo cómo se llevan los cuerpos del par de hermanas, llorando la madre de Esmeralda por la triste tragedia que les estaban pasando, acercándose un oficial para preguntarle que si conocía a Iván, contestando el padre de Esmeralda que sí, que era compañero de clases, contestando el oficial que harían todo lo posible por atrapar a ese maldito. Cuando la madre de Esmeralda muy enojada y llorando le suplica que lo mataran a ese maldito, que pagara muy caro por su atroz acto, quedando muy devastados los padres de Esmeralda. Pasando a la siguiente escena, viendo como el asesino de Iván se preparaba para escapar, pero para su mala suerte había llegado los policías a tocar su puerta. Sin poderlo creer, Iván se asomó por la ventana mirando que eran los oficiales, pero para su suerte los oficiales se retiraron por no haber abierto nadie la puerta, aprovechando el maldito psicópata para salir de su cuarto y salir a la calle, pero no contaba que los oficiales lo habían engañado arrestándolo de una vez por todas a ese maldito. Pasando a otra escena, viendo a los padres de Esmeralda en el velorio muy devastados, llegando el oficial en ese momento para darles la noticia de que Iván ya estaba detenido, diciéndole la madre que ese maldito le había quitado todo lo que más quería, contestando el oficial
oficial que tenían que ir a declarar, diciendo el padre que él iría. Se despide de su esposa preguntándole que si estaría bien, contestando la madre devastada que jamás volvería a estar bien, pasando a la siguiente escena donde vemos cómo interrogaban a Iván preguntándole el oficial que si había estado en la casa de Esmeralda, contestando el psicópata que nunca había estado allí, diciéndole el oficial que habían encontrado sus huellas en toda la escena del crimen, pero Iván seguía diciendo que no, pero el oficial muy astuto le dijo que Esmeralda estaba viva y que había confesado todo, echándose de cabeza el maldito, admitiendo que había matado a las dos hermanas, preguntándole el oficial que por qué cometió ese crimen, contestando Iván que porque unos seres de otro mundo o algo así, le habían dado la orden de que matara a las dos hermanas. El psicópata solamente, según él, estaba cumpliendo órdenes, pero el oficial no le creyó nada y les dio la orden que lo sacaran de su vista, quedando muy desconcertado el oficial por la turbia confesión de ese maldito psicópata. Cuando vemos al padre de Esmeralda muy triste, para salir el maldito de Iván salió para decirle que todo era una mentira porque él había matado a Esmeralda, contestando el padre que era un maldito asesino, pero Iván seguía con esa absurda respuesta que era un mensajero de otros seres, sacándolo los policías de allí, pidiéndole disculpas el oficial al padre de Esmeralda por el altercado que había pasado. Cuando ya pasamos a la siguiente escena, donde vemos a los padres de Esmeralda muy tristes, comentando la madre que aunque haya pasado un año de esa pesadilla, sentía como si hubiera sido ayer, respondiendo el padre que tenía toda la razón. Cuando de la nada se escuchó el timbre de la casa, salen el par de esposos para ver que era nada más ni menos que el maldito asesino de sus hijas, diciéndoles que lo perdonaran, pues según él solo estaba siguiendo órdenes de sus superiores, pero el padre de Esmeralda muy enojado se le abalanzó para golpearlo. Pasando a la última escena, viendo a los padres de Esmeralda en la tienda, cuando en ese momento llegó el oficial para decirle algo que los dejaría sin palabras, pues lo iba a arrestar por haber golpeado al psicópata de Iván, preguntándole el padre que porque si ese maldito se lo merecía y pensó que había escapado de la cárcel, pero el oficial les dijo que lo habían dejado libre, porque los padres de Iván habían dicho que estaba mal de su cabeza y por eso había cometido ese crimen, pagando su condena en un psiquiátrico por un solo año, quedando sin palabras los padres de Esmeralda, pero el oficial tenía la orden de arrestar al padre de Esmeralda llevándoselo, quedando muy triste la madre, terminando este triste, injusto y perturbador episodio de Mujer Casos de la Vida Real. Antes de terminar le mando un especial y fuerte saludo a todos los que comentaron el anterior video. Muchas gracias por haber comentado. Espero les haya gustado este video, suscríbete a mi canal y dale like, para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.